Gracias por la sintonía de siempre y antes de presentar a nuestro invitado, pedirles que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que quienes no tengan la oportunidad de escuchar la entrevista completa, pues puedan verla a través de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias. Hoy nos honra con su presencia, nos ha hecho el inmenso favor de acompañarnos en Buenas noches, buena suerte, un político y un abogado de larga trayectoria, reconocido en el país, no necesita presentación. Hoy nos acompaña el doctor Emmanuel Esquea Guerrero. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ti, Yanesi, por esta invitación. Y yo no te hago un favor, sino que soy yo quien se siente favorecido por estar aquí en tu programa Buenas noches, buena suerte, que se transmite una vez a la semana los lunes. Y complacido de estar contigo y con poder conversar con los amigos televidentes. Ojalá que podamos hacer un programa fructífero para el país. Así será, siempre es interesante conversar con una persona que lo que cubrimos esta actividad, la actividad política y todo el que está pendiente de la agenda nacional, siempre sabe que sus opiniones sobre temas que nos ocupan, sobre los problemas país, siempre serán importantes porque están apegadas sobre todo a un criterio propio y siempre quizás en la dirección de aportar al bienestar de la República Dominicana. Doctor. A tu orden. ¿Cuál es su evaluación en estos primeros meses de gobierno de Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, al que usted nunca se inscribió, por cierto? Siempre me ha parecido extraño eso. Sí, pero no me inscribí, pero mis afectos han estado siempre con los amigos que conforman ese partido. Era de rigor que yo no participara en ningún partido porque después de ser presidente del PRD, ¿qué más me correspondía sino seguir siendo leal a esa militancia peñagomista, ¿verdad? Si se quiere. Pero lo cierto es que sí tuve algún tipo de participación ahora en la reconquista del poder. Yo mantuve una línea muy anti-PLDista todo el tiempo, convencido. Y claro, el partido que había de contrapartida era el PRM, el partido que heredó al PRD en su gran mayoría, ¿verdad? Y donde están mis mayores amigos políticos, diríamos. Entonces, no me inscribí en ese partido, pero me siento muy solidario, muy responsable del gobierno. Yo creo que el balance es positivo, quizás no es todo lo que uno esperaba y todo lo que el país merecía y todo lo que el mismo gobierno quería, porque las circunstancias son adversas. Tú lo dijiste comenzando el programa. Estamos en una situación de emergencia, una situación muy crítica, con una crisis sanitaria muy fuerte en el mundo entero. No es algo local, es una cosa a nivel global y eso tiene su influencia en la República Dominicana, un país dependiente de muchas maneras, como es el país, pues tiene que sufrir la consecuencia de esa pandemia universal. Yo creo que el gobierno y las encuestas sí lo dicen. Ha estado llenando expectativas de manera mayoritaria, el porcentaje es favorable, insisto, hay sus sombras, porque nada es perfecto, pero yo creo que hasta el día de hoy el gobierno se ha manejado bien y creo que habría que esperar más tiempo para poder hacer una evaluación más objetiva. Yo particularmente pienso que al gobierno hay que darle siempre el primer año porque un gobierno... La gente no se imagina lo que es gobernar. Mira, un gobierno, sobre todo un presidente como Luis Abinader, que es un hombre joven, que no ha tenido esa experiencia de gobierno, no ha pasado por ahí, puede tener ideas conceptuales del problema, pero no ha vivido la problemática. No es lo mismo el que estudia para soldado que el que está en medio de la guerra. Entonces, ahí las cosas son diferentes. Entonces, llegar a un gobierno donde hay grandes expectativas, donde todo el mundo se siente con derecho, todo el que lo apoyó cree que tiene derecho a tener un cargo, y todo el que de alguna manera contribuyó cree que debe tener un contrato, una concesión, una reciprocidad, una recompensa. Entonces un presidente tiene que manejar todos esos intereses, todas esas aspiraciones,
Y no es fácil, no es fácil. Doctor, ¿y por qué usted cree entonces que el presidente, que tanto ha insistido, y yo creo que sí, que está en su espíritu, convocar un diálogo nacional para atender todos estos temas de crisis, que no son responsabilidad de él, todo el mundo lo sabe, tampoco de los gobiernos pasados, es un tema mundial? ¿Y por qué se tarda tanto y lo promete y lo dice, pero no pasa nada? Mira, yo creo que cuando el presidente se refiere a un diálogo nacional, se está refiriendo a las fuerzas vivas, vamos a llamarle así, del país. Y no hay duda que dentro de esas fuerzas están los partidos políticos, que tienen algún tipo de incidencia y tienen representación en el Congreso. Pero no podemos dejar de lado que hay sus diferencias políticas en lo inmediato. Te voy a poner dos casos. El primer caso fue con lo de la mayoría para el Consejo Nacional de la Magistratura. Si la segunda mayoría es del PLD o es del PR, del partido FP, Fuerza del Pueblo. Yo personalmente apoyé y dije que le correspondía al PLD. Eso es un criterio muy personal, sobre la base de un criterio jurídico que yo tengo, ¿verdad? Solamente hay que preguntarse lo siguiente: si uno de esos senadores que cruzó para el otro lado se muere, ¿quién es el partido que va a poner el reemplazo? ¿El partido receptor o el partido original? Entonces es una cosa muy elemental, entiendo yo, pero a veces la política tiene sus reglas que uno no las entiende. Ese es uno de los conflictos que había. Ahora hay otro conflicto, el caso de la distribución de los recursos en la Junta Central Electoral. Diríamos que el gobierno no tiene influencia en eso, diríamos, ¿verdad? Porque la Junta Central Electoral es una cosa que es una de las organizaciones autónomas de manera constitucional y decide, hay unos miembros, pero ahí de alguna manera la política tiene sus ecos, ¿verdad? Que llegan ahí a oídos de muchas gentes. Entonces, ese es otro de los problemas. Pero hay otro problema que es todavía más grave, que es el problema de la corrupción. Entonces, ¿cómo tú convocas a una mesa de diálogo a un partido político que el presidente es uno de los encartados? Vamos a ver. ¿Cómo tú llamas una mesa de diálogo a un partido político que el líder de ese partido anda huyendo por ahí y todo el mundo dice que era el cerebro del llamado pulpo? Entonces, la situación no es fácil. La situación no es fácil porque también el pueblo tiene sus opiniones. Entonces hay que ver de qué manera se maneja eso. Yo entiendo que el Congreso Nacional es un excelente foro para lograr esa unidad y esa mancomunidad de esfuerzo, porque se ha logrado. Y por ejemplo, los préstamos que el gobierno está mandando al Congreso, el Congreso lo está aprobando. Entonces, esa es una manifestación de que hay una cierta unidad para algunos asuntos. Entonces, yo creo que ese consenso nacional, esa unidad nacional, que Danilo no la procuró. Debo decirte, quizá mucha gente lo ignora, que junto a un grupo de amigos constituimos una fuerza que se llama Conciencia Nacional. Y Conciencia Nacional le dirigió una carta a Danilo pidiéndole que convocara al diálogo. Cuando llegó la pandemia, sí. Y Danilo nunca nos hizo caso, porque Danilo no quería convocar a nadie, él quería manejar eso para sacarle ventaja política. Él quería manejar eso para, como lo trató de hacerlo con los viajes a China, del candidato de él, del avión y de esas cosas que deben de investigarse, que a mí me extraña que todavía la Procuraduría no haya investigado eso. Pero usted llegó a ese punto de la Procuraduría, y uno de los temas que tengo para tratar con usted, que me gustaría tratarlo ampliamente, es la independencia del Ministerio Público que nos ha prometido el presidente de la República. ¿Cómo usted evalúa el trabajo hasta ahora? Que usted mismo está diciendo que hay gente que dice que va lento. Mira, yo creo que la designación de la doctora Miriam Germán, al frente de la Procuraduría fue atinada. Una mujer con una gran experiencia, una mujer sin rencores políticos, una mujer con mucha objetividad, y hay todo un equipo que se designó también. Yo pudiera estar de acuerdo con algunos, con otros no, pero en términos generales yo creo que la gente está equivocada. La gente habla de un poder ejecutivo, un procurador general de la República Independiente. Eso no es posible. Eso no es posible. Yo oigo inclusive gente del mismo gobierno diciendo que quieren un procurador general independiente. Eso no es posible. Porque es que el presidente de la República
cuando asume su mandato, jura respetar y hacer respetar la ley. ¿Y cómo lo puede hacer respetar la ley si él no tiene un organismo para eso? El organismo para hacer respetar la ley es la fuerza pública. Y la fuerza pública está comandada precisamente por el Ministerio Público. Entonces habría que modificar la Constitución y quitarle al presidente de la República esa responsabilidad, pero eso tiene un agravante. Es que la conformación política dominicana es de 3 poderes, aunque ahora se han sumado 2 más. Está el poder constitucional y está el poder electoral. Entonces son 5, pero siguen hablando de 3. Bueno, entonces, si tú le quitas al Poder Ejecutivo la facultad de perseguir el delito, ¿quién lo va a perseguir? Un funcionario electo por el Congreso, entonces dependiente del Poder Legislativo. Entonces, el Poder Legislativo es el que va a perseguir los delitos. Pero esa no es la función del Poder Legislativo. ¿Entiendes? Entonces, hay una falsa idea y una falsa concepción de lo que es el Ministerio Público. En toda parte del mundo, salvo casos muy excepcionales, en Venezuela se pusieron a inventar de que nombraron un Ministerio Público del Congreso y resultó un fiasco. Entonces, yo creo que esa es una atribución del presidente de la República. Esa es una atribución del Poder Ejecutivo, por eso se llama Ejecutivo, el de hacer respetar la ley y sancionar a las personas que ven la ley. Está la justicia, y quien hace la ley es el Poder Legislativo. Entonces, yo creo que esa concepción que yo no comparto de dividir y de un Ministerio Público independiente, en la misma ley del Ministerio Público fue distorsionada. Porque ¿cómo es posible que hace una ley del Ministerio Público y al presidente de la República, que es el jefe de eso, por la Constitución de la República, que lo dice la Constitución, le dan ni que facultad para designar 7 gente? Usted tiene un enfoque totalmente contrario al presidente de la República. Él dice que no quiere nada y usted dice que debería tener más. Bueno, es que una cosa es lo que usted quiere, porque el presidente Abinader es un hombre que tiene una concepción muy, diríamos, muy delegataria del poder, y él quiere que esa parte no le corresponda al Poder Ejecutivo, pero no es lo que él quiera. Es la estructura política nacional, es lo que convenga a un mecanismo de gobierno, ¿me entiende? Doctor, si el Ministerio Público fracasa en este enfoque que tiene el presidente, que incluso cuando hace participaciones públicas, su primer bandera de éxito, dice, tengo un Ministerio Público independiente, que era un anhelo y yo lo logré. Eso es lo que él más vende. Y si fracasa, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del presidente de la República o de unos funcionarios que él dice que designó y que no interviene con ellos, que no se mete con ellos? Mira, ese es un tema que yo no sé hasta qué punto el gobierno ha reflexionado bien claro. Cuando tú sales a la calle, la gente no le echa la culpa al Ministerio Público por los que no están presos. La gente dice el gobierno. Entonces la gente espera que el gobierno sea el que haga, el que ponga la ley, el que persiga la corrupción. Entonces el Ministerio Público es parte del gobierno, pero resulta que como está constituido el Ministerio Público, es una especie de organismo autónomo. Yo te voy a preguntar, ¿habrá aquí algún procurador que no sea Miriam Germán, que no haya sido puesto o por Danilo o por Leonel? ¿Todos son PLDistas? Todos son PLDistas. La única no es PLDista es Miriam Germán. Yo no estoy diciendo que sean mala gente, ni que no sean capaces. También Jenny Berenice y Wilson Camacho también. Todos son PLDistas, todos fueron impuestos por Leonel o por Danilo. De dedo, porque eso no era de que como ahora. No, eso fue de dedo. Entonces, no estoy restándole calidad, ni seriedad, ni honestidad, Estoy diciendo la forma en que fueron designados. Entonces, ¿qué pasa? Ese Ministerio Público que fue constituido en los gobiernos del PLD, todos, yo me pregunto hasta qué punto van realmente a hacer todos los objetivos que se requieren en este momento para poder encartar, perseguir, incriminar a su propia gente. El trabajo del Ministerio Público hasta ahora, ¿cómo usted lo evalúa? Siento mucha gente que dice que quizás pudo haber sido un poco más acelerado en las investigaciones de casos de corrupción, que había muchos casos que incluso ya estaban encaminados, como el caso de Obras Públicas de 11.500 millones, que la propia exdirectora de Contrataciones Públicas dijo que sí, que fue irregular y se siente un poco lento este proceso. Mira, el propio presidente de la República, en mi criterio, se dio cuenta de esa situación. Cuando él dice en un decreto que va a designar abogados para que representen al Estado,
que mi criterio yo lo hubiera hecho desde el primer momento, pero lo hizo. Entonces, esa es una manifestación de que se dio cuenta que el Ministerio Público no estaba haciendo completamente su papel. Y yo creo que está muy bien eso, de designar abogados para que representen al Estado y coadyuven en las investigaciones, en la búsqueda de expedientes y en el apoderamiento y la constitución de actor civil también contra los inculpados, porque de eso se trata, de poder rescatar el dinero que se ha malversado. ¿Y usted tiene fe, doctor, en que parte de ese dinero va a volver? Honestamente, por su experiencia, yo quisiera escuchar su opinión, pero yo no me siento muy optimista con eso. Mira, te voy a decir cuál es mi experiencia como abogado. Yo tengo casos en la justicia que han ido 4 veces a la Suprema y todavía están en la Suprema por 4ª vez y tienen 20 años el caso. Ay, Dios. Entonces, imagínate tú lo que es la justicia dominicana, con toda su mora, justificado o no, con toda su lentitud, con todo un procedimiento ahora garantista, porque ahora hay un procedimiento que fue un fracaso, que para mí ha sido un fracaso. Yo lo denuncié en su momento. Porque nosotros cogimos y teníamos un código procesal penal que tenía 200 años, con una experiencia de 200 años francesa, y aquí de golpe lo convertimos en otro código y cambiamos todas las reglas de juego y le hicimos un código iberoamericano y que para unificar. Pero bueno, ahí está, ese es el que tenemos, ¿verdad? Entonces ese es un código que se han ufanado en llamar que es un código garantista. ¿Pero garantista de quién? ¿Es garantista de los derechos de la víctima o de los derechos del delincuente? Del delincuente, sí. Es que tenemos, aquí hay una distorsión terrible. A mí me dicen que yo soy un poco reaccionario. Bueno, a esta edad, ¿qué voy a hacer? Mira, resulta que aquí se da la paradoja siguiente. La Constitución de la República que hizo Leonel Fernández en el 2010 tiene un ministerio público para perseguir a los delincuentes. Y la misma Constitución crea un abogado defensor para defender a los delincuentes. Entonces el Estado te acusa y te defiende. Eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Pero eso es la realidad que tenemos aquí. Entonces resulta que el Ministerio Público hace un trabajo para incriminar a una persona que cometió un delito. Y del mismo Estado a esa persona lo defiende. Y a veces con más éxito. Esa es la experiencia que hay. Los defensores públicos son más exitosos que los fiscales. Entonces hay más delincuentes que salen a la calle porque los defensores públicos son muy buenos o tienen mayores incentivos, yo no sé por qué. Y entonces esa es una gran paradoja, porque siempre la defensa a los indigentes ha existido. En el antiguo código, el juez, cuando una persona era un indigente que no podía pagar un abogado, le designaba un abogado para que de gratis lo defendiera. Y todo abogado tenía que hacerlo. Pero ahora creamos una estructura que cada día tiene 5.000 abogados, que se en todo el país, no sé cuánto, y que cada día demanda más. O sea, un organismo paralelo al ministerio. Entonces, el mismo Estado te persigue y te defiende. Entonces, extraño, por favor, sí. es que no, aquí no terminamos de ponernos de acuerdo. Doctor, ya que estamos en el tema de la reforma de la Constitución, el tema parece aquí de nunca acabar, es lo que tiene que ver con el Código Penal, si se aprueba o no, y lo que lo mantiene estancado, la posible despenalización del aborto en 3 circunstancias especiales. ¿Sería inconstitucional si se aprueba? ¿Y qué usted apoyaría? ¿Que se apruebe y que este tema sea objeto de una ley especial o que se aprueben las 3 causales? Mira, yo creo que nada impide que las 3 causales estén en el código. Porque si el código va a tratar el aborto y esas 3 causales son con relación al aborto, entonces ¿por qué vamos a separarlo? Yo personalmente no estoy de acuerdo con que sea una ley especial. Yo creo que puede estar en el código. Debo decir que las 3 causales yo las apruebo. Yo no estoy en contra de las 3 causales. Yo creo que en esos casos, como dijo alguien el día pasado, a ninguna mujer la obligan a abortar. Si usted quiere tener su hijo, si usted está dentro de las 3 causales y quiere tener su hijo, pues téngalo. Eso no es ningún problema, porque las 3 causales no es para obligar a una madre a abortar. Las 3 causales es para aquella futura madre que dentro de esa circunstancia entienda que por la razón que ella entiende debe de abortar, entonces el Estado se lo permite. La Constitución hace esa armonía con la Constitución. La Constitución no impide eso. La Constitución habla del derecho a la vida, pero ¿cuál derecho a la vida?
porque jurídicamente adquiere derecho la persona que nace viva y viable. Inclusive puede ser una persona que nazca viva y no tenga derecho porque no es viable. Entonces, ahí para mí no se presenta ningún tipo de contradicción, ningún problema constitucional. Es un asunto puramente de concepción ética. La religión católica y la religión evangélica, creo, adventista, ¿no? ¿Cuál de ellas? Cristianas, en términos general, están opuestas a las tres causales. Yo soy cristiano, como el que más. Pero hay cosas que yo entiendo que no son de religión. Yo creo que hay cosas que son de necesidades imperativas, de necesidades que son inminentes, que requieren soluciones inminentes. Entonces, porque se ha hablado mucho de la madre que queda embarazada por una violación. Y hay que condenar a esa mujer a tener un hijo que ella no quiso tener, a tener el hijo de un abuso de poder, de fuerza, a tener un... Eso es condenar al hijo y a la madre, porque ese hijo, ¿qué vida va a tener también? O sea, hay cosas que hay que tenerla y mirarla dentro con cierta objetividad. Y yo no estoy opuesto a esas causales. Doctor, se eligieron 4 nuevos jueces para el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, en la primera sesión del presidente Luis Abinader y ya con el PRM, ¿verdad?, controlando las principales instancias de poder. ¿Qué usted cree? ¿Fue un reparto eso? Mira, hay cosas para mí que son más de fondo. Yo escribo mucho en las redes, a veces me lee. Sí, sí. Y yo escribí algo y dije, pero ¿por qué vamos a exponer al ridículo, diría yo? En muchos casos, en otros no. Ajá. Porque hay gente que se presentaron que no sabían leer y escribir. Sí, claro. Eso va a ser ridículo. Otros muy brillantes, que no fueron escogidos, pero brillantes. Y los que escogieron también brillantes. Pero ¿por qué poner a 200 personas, o 100 personas, 40, 50 personas a una comparecencia pública, a un cuestionamiento público de algo que supone que ellos son expertos, para después escoger a 4, 5, o 10, o 13, lo que sea, de alguna manera preseleccionados? Yo digo, ¿y por qué no hacen un concurso de expedientes? Porque ahí se ve. Sí, a nadie lo cogen. Nadie convenció a nadie en esa intervención. Porque todos son conocedores de su materia. Entonces resulta que gente que no son expertos en la materia son los que tienen que decidir si una persona tiene capacidad para esa materia. Pero por favor, entonces un juez del Tribunal Constitucional lo ve volar un individuo que ni siquiera es abogado. No, pero entonces, esas son de las cosas que no tienen. Pero ¿qué? Ese es el sistema. Ese es el sistema. Y yo no estoy en contra del Consejo de la Magistratura, me parece muy bien. Porque también es un organismo político donde el Congreso tiene que hacer su papel. Pero lo que no me parece es estas entrevistas. Que todo el que aspira va y se expone ahí, pero mucha gente va con pesar de su alma. Entonces, yo creo que eso debería modificarse. La Constitución no dice que haya una entrevista personal, eso es el reglamento. Ese reglamento debe ser modificado para que sea por expediente, pura y simplemente. Ya. Cuando le presentaba la entrevista con el doctor Emanuel Esquea Guerrero y les decía de su trayectoria política y de un político de este calibre que tenemos aquí, es porque ustedes han visto que podemos hablar de todos los temas del presente de una manera brillante, como lo enfoca este queridísimo político y abogado. Gracias. Pero también podemos hablar de la historia. Y yo quiero hablar un poco de historia con el doctor Emanuel Esquea Guerrero, que ha sido testigo de excepción de hechos históricos que han marcado a la República Dominicana. Uno de esos acontecimientos ocurrió en el 1982, sí, cuando el entonces presidente Antonio Guzmán
decidió quitarse la vida, un hecho que conmocionó a la historia, al país entero y que todavía hoy nos conmociona cuando hablamos de eso. ¿Qué estaba usted haciendo y cómo usted recuerda ese acontecimiento? Usted que era del PRD, vinculado a ese partido. Yo recuerdo eso muy fácil. En ese momento había ganado Jorge Blanco las elecciones y yo formaba parte de lo que se llamaba la avanzada electoral. Fue un brazo político que constituimos para apoyar a Jorge Blanco. Y recuerdo que a las 7 de la mañana, quizás a las 6, me despertó el teléfono. Cuando cogí el teléfono era José Michelén. José Michelén era el coordinador de la avanzada y yo era el subcoordinador. Y entonces me dice, ¿supiste que don Antonio se mató? Digo, ¿cómo? Me dice, sí, está en el hospital Morgan. Morgan, no, Marión. En esa época era el hospital en la universidad. Sí, no, de la UAS. Está en el hospital Marión. Paso a recogerte ahora mismo. Digo, bueno, pues está bien, paso a recogerme. Él vivía en Arroyo Hondo, lo que llegó, yo vivía en el Tennis Club, cerca de Arroyo. Lo que llegó a mi casa pasaron 15 minutos. Yo me preparé, etcétera, y nos fuimos al hospital Marión de la universidad, que estaba lleno de militares, de la policía, etcétera. No pudimos entrar al hospital, sí nos dijeron que había muerto. Se comentó primero que él me dijo se había matado, pero no se sabía todavía los detalles. Cuando llegamos ahí, él llegó vivo, parece, al hospital, y entonces murió en el hospital. Entonces, de ahí, tú me dices que te narras ese día, ¿verdad? Sí, de ahí nos fuimos al Palacio Nacional. Al Palacio Nacional, recuerdo que ahí estaba el general Inver Barrera con una ametralladora en la mano, cosa que a mí me llamó la atención. Estaba con una ametralladora en la mano. Y cuando llegamos, él estaba conversando con Jacobo Magluta. Y Jacobo Magluta estaba en Chacabana con una camisa manga corta. Me llamó la atención, se ve que lo llamaron, de madrugada se levantó. Y entonces le preguntó a Michelén, y yo estaba con Michelén, le dijo, ¿dónde está Salvador? Y Michelén le dijo, él está en Santiago. Ya Michelén había hablado con Salvador, y Salvador le dijo, yo estoy en Santiago, porque él había ido a votar a Santiago, se había quedado en Santiago unos días, y él iba con frecuencia, tiene esa casa en Santiago. Entonces, Salvador está en Santiago. Entonces, Michelén, Jacobo le dijo a Michelén, dile que venga, pero que no se preocupe, que aquí no hay problema. Estaba el general al lado con una. Eso a mí me llamó mucho la atención. Entonces, no de la corta. Entonces, ahí había varios suministros. Y uno de ellos, recuerdo, y está vivo todavía, me puede desmentir, era el doctor José Rodríguez Soldevila, que era ministro de Salud. Y yo le dije, José, aunque tengo buena amistad, ¿y qué pasó? Me dice, el hombre se nos deprimió. Me dice que el gobierno entró en crisis económica, no había dinero, teníamos demasiadas necesidades en el gobierno, no había dinero, y bueno, esa era una situación difícil que había. El gobierno de Blanco lo heredó también, ahí no tenía crédito. Entonces me dijo, el hombre se nos deprimió. Esa palabra me dijo. Y ahí vi al coronel Pimentel, que después fue el ministro de Interior, que hizo Salvador de Blanco, ministro de Interior, lo hizo general, que era el ayudante militar de don Antonio, el hombre que estaba en la puerta, el que anunciaba, el coronel Pimentel, que tiene un hermano abogado que se llama Lázaro. El general Pimentel, no recuerdo su nombre, y presidente, ¿qué pasó? Me dice, le digo al coronel, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no sé, el presidente me llamó, me dijo que llamara al ministro de las Fuerzas Armadas, eso después salió en los periódicos. Sí, sí. Yo llamé al ministro de las Fuerzas Armadas, que estaba en Jarabacoa, en Constanza, algo así. Él vino, habló con él, después el presidente se fue a su casa de Juan Dolio y volvió solo después. Y entonces sucedió esto. No sé qué pasó aquí. O sea, ese día fue un día muy terrible para mí, muy terrible. De mucho pesar, porque yo personalmente le tenía mucho afecto a don Antonio, porque yo había sido embajador de don Antonio, yo estuve en ese gobierno. Yo participé mucho en la campaña política de don Antonio. Inclusive, voy a decir algo aquí, o sea, el mismo día de las elecciones, del 16 de mayo del año 1978, que fue un martes,
Yo tenía una columna en el periódico Última Hora, que salía todos los martes, que se llama Mundo Jurídico. Y recuerdo como hoy que me llamó don Antonio a mi casa, él personalmente. Ya yo tenía muchas relaciones con él y estaba trabajando muy cerca. Me dijo, Manuel, yo espero que el artículo tuyo de martes te refieras a las elecciones. Y así se llama. Esa elección. Eso está en un libro que yo hice, Mundo Jurídico se llama. Ese artículo del 16 de mayo de 78 se llama Las elecciones nacionales. Fue un artículo que me pidió don Antonio. Ahora hay otra parte importante de la historia. El doctor Emanuel Esquia Guerrero fue el consultor jurídico del gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, conocedor de ese gobierno de 4 años, que terminó en crisis, gobernó en medio de una situación de crisis. Aquella poblada del 84 es famosa, o sea, muchas cosas pasaron. Si usted podría decirnos de manera resumida, específicamente esa parte que se recuerda de manera negativa realmente, se han ocupado como de comunicar de manera negativa, lo que uno tiene, la referencia es, uy no, crisis, esas cosas. Mira, lo que pasa es que Balaguer era un maestro de la política. Que hay mucha gente que no ha aprendido de Balaguer. Balaguer tenía sus cosas buenas. El manejo que hacía de la política, eso es laudable, ¿verdad? Malo eran los crímenes y esas cosas, pero Balaguer tenía un manejo de la política. Balaguer se dio cuenta desde el primer momento en que el líder que había en el PRD no era Jacobo Magluta, que era el candidato perdedor de las elecciones, sino que era Jorge Blanco. Y se ocupó de aniquilar esa opción. Pura y simplemente, eso fue un trabajo político de Balaguer para eliminar a Jorge Blanco. Y lo logró. Lo logró, sí, pero hubo también en el Partido Revolucionario Dominicano gente que hizo causa común para que ese objetivo se tuviera. Sí, porque en los partidos políticos siempre hay, sobre todo en los partidos políticos democráticos, hay diferentes posiciones políticas y diferentes aspiraciones. Hay gente que se cebó, vamos a decirlo así como se dice en el campo, cuando vio que Salvador era perseguido. Y algunos jugaron la cabeza de que va, Salvador, hay que decirlo, Peña Gómez lo defendió bastante, pero llegó un momento en que a Salvador lo dejaron solo, prácticamente. Mira, cuando yo me di cuenta de esa situación, yo escribí un artículo en el Listín Diario, que se llama El amigo de Salvador. Cuando Salvador era un paria, era mala palabra, yo escribí ese artículo. Y mucha gente me llamó a decirme, bueno, tú eres valiente porque tú escribes un artículo de esa característica en este momento. Inclusive yo tenía amenazas, a mí me llamaron un día a mi oficina que te van a buscar preso, y yo, bueno, que vengan. Inclusive la situación era tan tal que el mismo Juan Bosch trataron de usarlo para perseguir a todo lo que significaba Jorge Blanco. Juan Bosch dijo en un programa de televisión o de radio, no recuerdo, que ese gobierno había sido tan corrupto que el consultor jurídico, que era yo, salió con un banco y una aseguradora. Ay, Dios mío, doctor, usted tiene... Y era mentira. Yo había organizado un banco y una aseguradora, pero del Estado. Sector público-privado. Sí. Eso no era mío, ni yo tenía acciones ahí tampoco. Pero yo era el presidente por una decisión del presidente de la República. Pero el Consejo de Administración, en ambos casos, era mayoría sector privado. Es una historia que tú quieres, te la puedo contar después. Sí. Que es la aseguradora agrícola que hoy en día la fundé yo. Y un banco de desarrollo que también lo fundé yo. Pero bueno, el asunto es que Juan Bosch dijo eso. Entonces yo convoqué una rueda de prensa y le dije a los periodistas que Juan Bosch se equivocó, que él le habían informado mal. Y yo recuerdo que Vicente Bengoa era vecino mío. Vivía yo aquí y él vivía al lado. Y era diputado también, igual que yo. Vicente Bengoa era el líder de los diputados del PLD, era el vocero del PLD. Vicente Bengoa se me acercó y me dijo, mire, dice el profesor que lo disculpe, que a él le informaron mal. Yo dije, está bien, ¿cómo lo sé? Mis relaciones con Juan Bosch, que habían sido normales, en ese momento se agriaron un poco, pero después nos reconciliamos a tal punto que yo quizá fui el único PRDista que fue a ese entierro, a La Vega. El único PRDista que fue al entierro de Juan Bosch fui yo. Wow. Porque quizá, pero ya en esa etapa no tenía mucho sentido de la adversidad política. La tengo, y además yo creo que merecía, y a pesar de que en ese momento
En ese momento yo era de un partido político diferente, pero se trataba de la persona. Y yo fui a La Vega, eso fue en La Vega, el entierro. Yo fui a La Vega. Sí, yo participé. Déjeme decirle, estaba bastante. Y de la trayectoria, recuerdo yo que Leonel Fernández estaba al lado mío. Hicimos el caminato a pie de la entrada de La Vega hasta el cementerio a pie. O sea que yo, pero son cosas de la política. Así es. Doctor, hay otro momento histórico importante. Cuando vamos haciendo esos repasos, entonces llegamos al 94, la crisis postelectoral. Ustedes estaban seguros, ¿verdad?, que el PRD había ganado esas elecciones y se presentó todo este desastre que se convirtió en una crisis. La enseñanza política que eso lo dejó al PRD. Mira, a mí me tocó llevar la acción en la Junta Central Electoral. Yo era abogado. Inclusive publicamos la instancia que yo le dirigí a la Junta Central Electoral en el periódico. Está en un periódico, el Listín Diario salió, en 2 páginas. Y luego finalmente Balaguer bajo la guardia por la intervención, sabemos, fuerzas extrañas, etc. Pero el pleito lo estábamos echando en la Junta. Bueno, el asunto es que ahí todo se vio que había un interés del Partido de la Liberación Dominicana de que Peña Gómez no fuera presidente, y se prestó junto a Balaguer a robar las elecciones a Peña Gómez. Esa es la pura verdad. Porque mira... ¿Y por qué usted dice que el PLD se prestó con Balaguer? Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Porque cuando Balaguer admite el fraude, que lo que procedía era que Balaguer no siguiera en el poder, el PLD se ocupó de pactar con Balaguer para apoyar a Balaguer en el poder. Ese es el pacto famoso. Y cuando Peña Gómez se entera de eso, entonces Peña Gómez le dice a Balaguer que quiere hablar con él, y esa es la reunión de la biblioteca. Hay cosas que no se saben, yo te lo puedo decir con detalle. Dígala ahora. Aquí el tiempo es muy breve. Pero diga. Con detalle. Sí. Cuando entonces ahí fue que sale, porque el PLD ahí consiguió la presidencia de la Cámara de Diputados incluso. No, pero eso es anterior. Sí, bueno, sí, ciertamente, anterior, sí. Eso es anterior, porque Balaguer venía haciendo un trabajo con el PLD. Le dio, después que le robó las elecciones a Bosch en el 90, le dio la presidencia de la Cámara de Diputados a Botello. Y Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados también con Balaguer. Con Balaguer, claro. Entonces, ellos venían haciendo un trabajo. Entonces, pero cuando Balaguer comete el fraude en el 94, en vez del PLD apoyar al PRD, que fue la víctima del fraude, negocia con Balaguer. Y la prueba está ahí porque había un documento escrito. Entonces, cuando Peña Gómez se da cuenta de eso, Peña Gómez va a decir a Balaguer que quiere hablar con él. Y esa es la reunión de la Biblioteca de la República Dominicana, donde Balaguer dice, ok, fue un empate, usted 2 y yo 2. Pero era porque ya Balaguer tenía un acuerdo con el PLD, y el propio PLD lo admite después. Y yo tengo copia de ese documento, donde Balaguer iba a tomar posesión y se comprometía con el PLD a modificar la condición después de tomar posesión, y Balaguer iba a modificar la condición después de tomar la posesión. No, entonces que Peña Gómez interviene y vamos donde Balaguer, y yo le exijo a Balaguer, que había esa misma tarde que firmé el acuerdo. Pero Balaguer no quería dormir y que no, que... Hay quienes dicen que el error de Peña Gómez fue aceptar la doble vuelta. Es que Peña Gómez aceptó la doble vuelta porque lo engañaron después en la noche. El acuerdo no tenía doble vuelta. El acuerdo que se hizo con Balaguer en su casa a las 11 de la mañana, que Milton Ray, Hugo Tolentino, Ramón Alburquerque y yo junto a Peña Gómez hicimos con Balaguer un acuerdo, y ahí nos fuimos al Palacio a modificar la condición. Ese acuerdo no contemplaba eso de la doble vuelta. Ese fue un acuerdo que hicieron la noche después, y Peña Gómez fue tonto, me da pena decirlo, pero es la realidad, por complacer al Cardenal y a Agripino, y fue y firmó. Esa es la pura verdad. Entonces las elecciones del 96 eso, fue ahí que la perdió Peña Gómez. Yo solo digo Peña Gómez en una reunión del partido, que a Agripino y el Cardenal lo llamaron para que firmara. Se lo dijo Peña Gómez, no yo. Y entonces Peña Gómez fue y firmó y no le dijo a nadie del PRD, no le preguntó a alguien por lo menos. Nosotros estuvimos con Peña Gómez hasta las 6 de la tarde en el Palacio. Hizo una rueda de prensa. Y salió, ahí que Peña Gómez le dice a Balaguer el padre de la patria. Porque después en la noche Peña Gómez no habló. Cuando llaman después para firmar el otro pacto, donde sí está lo de vuelta, Peña Gómez no habló. Y ahí estaba la iglesia. Y la iglesia no estaba en la primera reunión. A Peña Gómez lo entramparon. Esa es la pura verdad. ¿Y quién no entrampó? ¿La iglesia? Balaguer.
Balaguer es el héroe de todo eso, pero el PLD se prestó a eso. ¿Y la iglesia? No, la iglesia no, porque la iglesia no es un partido político. No, pero para esto dice que fue en ellos que lo llamaron, a Agripino no, y que el cardenal. Pero es verdad que fue lo que lo llamaron. Esa es la pura no, verdad. pero por eso que usted dice que no, que la iglesia no, pero si fueron ellos que lo llamaron. Bueno, no lo llamaron porque entendían que esa era una manera de buscar una solución al problema, porque todo el mundo sabía que Agripino es un armonizador de soluciones, y Agripino estaba en el medio. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Doctor, y entonces las elecciones del 96, que se veía imposible de ganarle al doctor José Francisco Peña Gómez. Y me acuerdo, cuando uno revisa un poco la historia, esa campaña persistente del PRD de ganar en primera vuelta, ¿no fue quizás un error? No, porque sabíamos que si no ganamos en primera vuelta no ganamos. Porque en segunda vuelta se iban a unir el PRD, el PR, Partido Reformista, con el PLD como lo hicieron. Pero ustedes se sentían, ustedes sabían que iban a perder las elecciones. No, estábamos optimistas. Yo por lo menos pensaba que ganábamos. El liderazgo de Peña Gómez era muy fuerte. Inclusive en la primera vuelta Peña Gómez sacó un 46%, creo, y Balaguer un 25% y el PLD un 24%, una cosa así. Bueno, pero finalmente no se logró ese 50%. Lo que pasa es que denunciando esa trama de Balaguer, un hombre que había hecho un fraude, entendíamos que la población iba a votar por un candidato apoyado por Balaguer, que era Leonel. ¿Me explico? ¿Ustedes pensaron que la población no votaría así? Nosotros pensábamos que la votación le iba a dar el voto a Peña Gómez. Yo siempre pensé que íbamos a ganar. En primera vuelta. Sí, yo siempre pensé eso. Pero entonces usted se sorprendió al ver el resultado. Bueno, no me sorprendí porque lo que pasa es que uno, cuando va a una guerra, uno quiere ganar, pero también sabe que puede perder. Sí. No me sorprendió porque, sobre todo un político como yo, de vieja data, yo he estado en todos los procesos políticos del PRD, estuve. En el 62 yo participé, voté por primera vez, yo hice campaña por Juan Bosch a los 18 años. O sea, yo he estado en todos los procesos políticos del PRD toda la vida, hasta cuando renuncié. Incluido, que esa era mi próxima pregunta, ¿usted se siente de alguna manera responsable de la división del PRD? ¿Por qué? Porque usted era el presidente de la comisión organizadora de aquella convención del 2011 que según Miguel Vargas hizo cosas y que permitió que votaran gente. Todo ese relato que tiene el ingeniero Miguel Vargas sobre eso, pero resultó que usted era el presidente de la comisión organizadora. Sí, pero yo no puedo sentir responsable de haber hecho lo que había que hacer y de haber actuado honestamente. Yo no he visto a nadie que me haya reprochado ese acto, salvo Miguel Vargas. Y se da el caso siguiente, oye qué bonito, mira, la gente que estaba con Miguel Vargas en ese momento, que inclusive votaron para que me expulsaran a mí, porque Miguel Vargas me expulsó del PRD, pero el día de la proclamación de Hipólito, el aplauso que me dieron a mí ahí fue tan grande que Miguel Vargas tuvo que echarse para atrás y decir que me admitía de nuevo. Eso está en la televisión. Sí, que la amnistía, de una amnistía y una cosa así. Porque el aplauso que me dieron a mí, yo no estaba ahí. Entonces, la gente que apoyó a Miguel Vargas contra Hipólito en ese momento, después reconoció que Miguel Vargas era lo peor. Sin embargo, yo nunca he tenido que reconocer nada de Miguel, la historia está ahí. Doctor, pero ¿usted cree que ese hecho... Muchos que son funcionarios de este gobierno ahora. Sí. Ese hecho marcó la derrota del PLD, del PRD. El PRD estaba para ganar esas elecciones. Sí, pero el responsable de la división del PRD principal no fue Miguel Vargas. Lo voy a decir aquí, fue Hipólito Mejía. ¿Y por qué? Porque Hipólito fue el que apoyó a Miguel. Yo apoyé a Milagro Ortiz Bosch contra Miguel. Hipólito apoyó a Miguel. Y Miguel derrotó a Milagro. ¿Tú te acuerdas que el 70-30? Quien puso a Miguel ahí fue Hipólito, porque Miguel no era un dirigente político. Miguel no era dirigente político. Miguel había sido un individuo que había participado en la Comisión de Finanzas porque él tenía facilidad de conseguir recursos y bueno, cada uno para lo que sirve, ¿verdad? Sí. Y él era un excelente recaudador de recursos y Peña no tenía, pero Miguel no era dirigente político. ¿Pero tú has visto alguna vez a Miguel en la base del PRD? Miguel fue presidente de algún comité de base. Miguel llegó a ser vicepresidente, porque Peña Gómez lo hizo como me hizo a mi presidente, pero sin haber hecho vida política.
Era vida de recaudar dinero, pero no era vida política. Y después, entonces, para usted, después Hipólito lo hizo candidato presidencial contra Milagro. Oye, contra Milagro. Y después el mismo Miguel votó a Hipólito. Ay, Dios, señor, yo le dije a usted. Oye, lo bonito de todo eso es que cuando él votó a Hipólito, yo defendí a Hipólito en el partido, y en la Junta Central Electoral, y en el Tribunal Electoral. Me acuerdo, sí. Entonces, por favor.